dibujando homotecias en el plano. ¿Cómo haremos esto? Ustedes observan acá tenemos una figura, en este caso un trazo AB, un punto S que sería el centro de homotecia, y ahí está trazada la primera línea, ¿cierto? Que es la que une el vértice o el principio del trazo con el punto O y sirve para allá. Veamos qué más podemos hacer, dice. Ese es el centro de homotecia y se desea construir una figura A'B' que mida el doble que AB. El doble. ¿Cómo lo haremos? Dice, se mide la distancia de SA. Si lo hacemos manual, ¿no es cierto? Con una regla, medimos de SA. Ahí está marcado. El valor que nos dé, como dice que es el doble, K será igual a 2. Significa que la medida de SA se debe hacer al doble. Eso, 1, 2 veces. Y esto vale 3, entonces 3 por 2, 6. Tengo que marcar la distancia 6. Si fuera 4, digo 4 por 2, 8. Y marco donde queda 8, desde la S, desde el punto hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ahí está el doble de ese valor y a ese valor le llamo A'. Tengo listo una parte. ¿Qué debo hacer ahora? Marqué el punto A' y sigo ahora con la otra parte. Trazo un rayo que parta de S y que pase por B. Ahí está. ¿Qué debo hacer ahora? Medir la distancia SB. Una vez que tengo la distancia SB, ese valor que me dé lo multiplico por 2, porque estamos trabajando al doble, es decir, mido con la regla de ahí el doble y lo marco como B'. Ahí está marcado como B'. Y ahora que tengo eso, ¿qué debo hacer? Unir A' con B'. Y ahí tenemos hecho la homotecia. Teníamos el trazo AB y hemos construido un trazo A'B' que mide el doble que el anterior. ¿Y cómo lo medimos? Fíjate que no medimos la distancia, cuánto medía el trazo AB, sino que medimos las distancias que habían. Eso lo hicimos al doble y de esa manera podemos asegurar que igual el que resultó es el doble del que el que está acá. Y eso tú lo puedes comprobar con regla, ¿no es cierto? Mide AB y luego mide A'B' y te vas a dar cuenta que es el doble. Esto es para hacerlo obviamente en el plano, en un papel. Y como dijimos, otra característica es que eran paralelos. Si te das cuenta y trazaras ahí, estas líneas quedarían siempre a la misma distancia, pero no se van a unir. Ejercicio 1. Ahora tú realizas algo similar, pero como se señala a continuación. Ahora te voy a dar aquí los pasos y tú en una hoja debes realizarlo. O si tienes el programa GeoGebra, lo puedes hacer también en GeoGebra. Si lo haces en una hoja, sigue las recomendaciones siguientes. Los puntitos hazlo lo más chico posible y los trazos, las líneas, los segmentos también delgados, no gruesos, porque si los puntos y los trazos son muy gruesos, las figuras pueden estar mal medidas y deformarse. Después intentaré hacer un ejercicio práctico donde se vea cómo no se debe hacer, ¿ya? Un contraejemplo, lo que llamamos nosotros matemática. Dibujo un segmento AB, luego un punto O que sea el centro de homotecia. Voy a ir haciendo yo estos pasos aquí al lado. Entonces ahí está el segmento AB, chueco, fíjate, no está derecho, sino es muy fácil, y el punto O, que sea el centro de homotecia. Luego trazo una línea que pase por O y A, construye el segmento A', tal que OA' mide el triple de OA, no el doble, el triple, es decir, ahí está el punto O, no se señala marcado, ahí tampoco, ahí está el... Y ahora tienes que medir que sea el triple para marcar OB'. OA', perdón. Después dice, desde A' traza una paralela a AB, es decir, tienes que fijarte que esa misma distancia se mantenga aquí y traces la paralela.
Ahí está la paralela. Si no sabes cómo trazar una paralela, también yo veré un video donde muestro cómo trazar paralelas usando regla. También con mayor seguridad puedes hacer la paralela si mides un ángulo y mantienes el mismo ángulo que está acá, ¿ya? Una vez que tienes trazada la paralela, debemos saber dónde colocar el punto B'. Entonces, ¿qué hacemos? Traza luego una línea que una a O y B. Acuérdate que O está ahí, la trazamos, y donde corte a la paralela que habíamos trazado antes, le llamamos B'. Ahora te pido que midas OB y OB', es decir, ahí, y te fijas que efectivamente, si como estamos usando razón 3 es el triple, si efectivamente se cumple que OB' es el triple de OB. Y también que midas AB y midas A'B' y veas si se cumple o no esta relación que te estoy dando. Dice, por último, dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un único punto llamado centro de homotesia. Es decir, tenemos dos figuras y nos preguntan, ¿son homotéticas? ¿Existe homotesia? Fíjate que no está si es que hay un centro no se nota, no hay medidas, así que tampoco podemos medirlas como para saber a simple vista si están homotéticas o no. Podríamos usar una regla y fijarnos si es que están los lados proporcionales, ¿ya? Pero una forma sencilla de hacerlo, usando bien una regla y haciendo líneas muy finas, si estamos usando una hoja y un lápiz, es unir los vértices homólogos, como dice, ¿te das cuenta? Y uní esos vértices de ahí, uno los otros vértices de allá, y uno los otros vértices. Y si al unir los vértices, la unión de los tres vértices en esas líneas llegan a un mismo punto, entonces eso significa que las figuras sí están en homotesia y que ese punto es un centro de homotesia. Ahí exageré el punto por si acaso. Y obviamente estas figuras que están acá cumplen la condición de ser semejantes, es decir, sus lados son proporcionales y además estos lados son homólogos, son paralelos. O en otras palabras, los ángulos que están en ambos triángulos correspondientes son los mismos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en GeoGebra haciendo esto mismo para que podamos analizar y revisar algunas otras partes antes de entrar a más ejercicios. Nos vemos.